Recordamos, la etiqueta del día de hoy es Diálogo por la Paz, Diálogo por la Paz, y de inmediato vamos a la entrevista. Bueno, nada mejor que en la Semana del Periodista, que hoy se inicia y se conmemora el día 27 de junio, que tener aquí a un periodista, y un periodista de gran calibre, gran amigo, el Padre Vidal, teólogo y periodista. Entonces, Padre, usted nos da la oportunidad el día de hoy de que nos hable un poco sobre la situación, primero que todo, del periodista en Venezuela, en esta situación difícil que estamos viviendo los venezolanos en todo este proceso revolucionario de hace 20 años. Pero primero que todo, Padre, yo lo conocí a usted en la iglesia. En las Mercedes. En las Mercedes, fui mucho a sus misas y lo admiré mucho desde ahí. Aunque yo era poco creyente en esa época, tengo que confesarlo que era así. Bueno, sus misas eran muy fortificantes porque el mensaje en verdad era un mensaje para los más humildes, para el pueblo. Entonces, yo lo sigo reivindicando, gran amigo, pero lo sigo reivindicando como el Padre Vidal. Padre Vidal, de esa iglesia, de ese sacerdocio, ¿qué pasó? Bueno, de verdad me complace hoy compartir con el pueblo del Zulia a través de tu programa, con el pueblo de Venezuela a través de las redes sociales y con el mundo, porque a veces uno se ha encontrado extrañamente, y una cosa curiosa, pero he estado en España y dice, usted es el cura de tal, porque esos chismes llegan, ¿no? O sea, un cura en medio de la política y de la televisión no es una cosa frecuente. Y entonces llegan los chismes, hasta en esas esferas, pero gratamente. Yo creo, Alberto, que es importante el saber por qué uno da un cambio, un golpe de timón, por qué uno da un cambio de rumbo, qué sé yo. Las circunstancias históricas lo asignaron de ese modo, y la libertad y la responsabilidad de mi parte también. Hubo evidentemente que hay razones de alto peso para que este sacerdote, el Padre Vidal, profundamente chavista, revolucionario y socialista, tomara la decisión de poner a un lado la sotana y las responsabilidades de sacerdocio para asumir una vida civil, una vida política. Además, fue un proceso que quise que no fuera traumático más de lo que ya había sido, porque fui perseguido. O sea, si alguien puede decir que fue perseguido en esta nación, en esta ciudad de Maracaibo, fui yo. Se debió... Perseguido por el clero, por la jerarquía católica, porque yo era chavista. Por ser chavista. Eso era, por eso le interrumpía. Lo persiguieron por ser chavista, por ser un cura de parroquia, ¿verdad? Y no el cardenal, así como decía Ali primero en su canción. Sí, y la cosa no era, no es que andaban con palos y piedras, no, eran avisos, cartas que venían, unas de Roma, que venían unas del arzobispo, que además fuimos grandes amigos y terminamos distanciados desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista de fraternidad, pues los trato con el mismo cariño y respeto que merece un obispo o un sacerdote o una religiosa dentro del ámbito del clero. Pero de resto, por supuesto, muy distanciado, ¿no? Incluso por uno de los canales por donde sale tu programa, yo tuve una vida importantísima, un aprendizaje muy importante, como era Niños Cantores Televisión, y que fue en cierto modo el complemento de la Universidad del Zulia para mi formación como periodista, que además siento que fue muy buena, tanto como la de la teología allá en el seminario de Caracas. Bueno, entonces usted pudiéramos decir que nos remontamos a los años 60, aquella famosa novela Amor sin Fronteras, ¿se acuerda? Del padre guerrillero. Entonces usted es el padre guerrillero aquí de la parroquia de Maracaibo del Zulia. Alguno me dice que si yo quería emular a Camilo Torres, que por cierto pasó Camilo Torres por la iglesia de las Mercedes desde cuando venía desde Lovaina, venía de su periodo de formación, va a Colombia y pasa por la parroquia de las Mercedes. Deme un breve resumen de esa parte que conozco yo
del padre guerrillero Camilo Torres, fundador del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Yo leí entonces en los años 70 ese libro que un día le comenté, Teología de la Liberación. ¿A qué se refiere la Teología de la Liberación para nuestro pueblo? Bueno, creo que la Teología de la Liberación no es otra cosa que poner en el papel la reflexión teológica, es decir, cómo el hombre, no solo se trata de clérigos, de religiosas, no, cómo el hombre que vive la fe en América Latina se ve interpelado por la situación que vivía en ese momento. Recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial se quiso instaurar un orden mundial, evidentemente, por eso se da una guerra fría, las dos grandes potencias, los dos grandes bloques, tanto el bloque soviético de la Unión Soviética, la URSS, con el Pacto de Varsovia, y los Estados Unidos y sus aliados en el mundo, que una vez que ganaron, pues se apoderaron de buena parte del mundo, y la OTAN, y esos vivían enfrentados. ¿Qué tal ahora Colombia, miembro de la OTAN? Bueno, con 7 bases militares no hace falta ni siquiera que le digan más qué posibilidades tendría de ofendernos o de atacarnos. Y la necesidad que tenemos nosotros de prepararnos en todos los niveles, y estamos preparándonos en todos los niveles, como tú sabes, para defendernos. De cada trinchera que nos toque. Bueno, sí, así es. Vamos, padre, a un video y luego volvemos con la entrevista en la próxima pausa. Estamos hablando de un gran eje de desarrollo agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, petrolero, petroquímico, energético, etcétera, de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados. Aquí hay una columna vertebral, el eje Orinoco-Apure o Apurinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo. Del lado sur del Orinoco hay yo comencé a llamarlo así, arco minero, que comienza por acá, es un arco, por esta zona donde está la bauxita, el coltán también y muchos otros, ¿cómo se llama? Los diamantes, bueno, toda esta área del sur del Orinoco y la zona del oro. Es un arco minero. Son grandes extensiones, donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Un día comenzamos a pensar en cómo engranar una sola estrategia de desarrollo acá, de lo petrolero con lo minero y más allá lo social, lo económico, pero digamos esos dos carriles geoeconómicos. Hace varios años que estamos hablando de eso. Yo voy a aprobar este punto de cuenta, ¿no?, que contiene el plan de acción estratégica conjunta de la faja petrolífera y el arco minero del Orinoco.